Ok. Así mismo es, amados hermanos. Voy a proceder a compartir la pantalla en estos momentos. Denme un segundo. Perfecto. ¿Lo podemos ver todos, correcto? Sí, Amén, amén. Excelente. Bueno, muy buenas noches una vez más, amados hermanos. Que la paz y el amor esté en vuestros corazones. Para mí es un privilegio el poder compartir una porción más de la palabra de Dios por este medio, en el cual sé que mucha juventud se conecta cada vez que tiene la oportunidad para así hacerle frente a muchos temas, temas que son muy relevantes en el día a diario de cada uno de nosotros, en una perspectiva juvenil en donde cada uno por separado, pues tantas faenas, tantos conceptos que a diario escuchamos, ya sea por la televisión, lo que leemos, cuando nos encontramos y nos damos frente a la Biblia versus las cosas que podemos percibir de las teorías y cuando estudiamos en las universidades, etcétera. Es muy importante saber cuál es la esencia que uno debe tener en claro para poder contrarrestar siempre ideologías humanas. Y pues precisamente es donde se basa mi tema en esta hermosa noche. Eh, a lo largo de la historia, la Biblia ha sido reconocida como un texto sagrado que ha influido profundamente en la fe, la moral y la cultura de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, en cada época y contexto, este libro ha sido leído e interpretado a la luz de las distintas ideologías humanas predominantes, desde sistemas filosóficos y políticos hasta corrientes sociales y culturales. Las ideologías humanas han intentado en muchas ocasiones explicar, adaptar o incluso confrontar los principios bíblicos. Em, Como podemos ver que en realidad las personas hoy en día tienen tantos conceptos, tantas ideas, y cada vez que tú te acercas a evangelizarle a un joven o cuando sales a una casa en peculiar para hablarle a alguna persona sobre la Biblia, eh, te topas con tantas ideas y son las ideas las cuales ellos se encuentran y pues tú puedes darte cuenta que ellos tienen ese concepto y es un concepto que es inculcado en las universidades como el concepto de tantas teorías científicas como la evolución del hombre, eh, como la ideología del Big Bang, de la creación del universo, etcétera. Y yo me acuerdo una vez que estaba en la universidad y pues me había emocionado tanto por estudiar un poco sobre tantos conceptos y ideas diferentes. Y pues me metí a la internet a buscar y verificar y todo lo demás. Y cuando me topo veo un millón de ideas y conceptos diferentes a lo que dice la Biblia. En mi mente había eh, una sola cosa y era un enfoque multifacético de las diferentes perspectivas que tienen las personas sobre lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, la verdad. Entonces, me puse a pensar y me dije a mí mismo, si estas personas conocieran la verdad, ¿cómo estaría este mundo? Habría una sola idea la cual predominaría para todas las personas. Habría un solo sentir, fuéramos algo así como cristocéntricos, en donde podríamos enfocarnos únicamente en desglosar cada aspecto que dice la Biblia y pues esto dejar a un lado los conceptos humanos.
Pero lastimosamente, y ya sabemos que a causa de un sinfín de historias y recuentos históricos que se han dado a lo largo de la Biblia, sabemos que eso lastimosamente hoy en día no es así. Vivimos en una sociedad en la cual está inmersa de tantos conceptos y pues las percepciones tienden a ser diferentes en cada mentalidad. Es algo que se escapa de nuestras manos, pero está todavía la fuerza y el vigor de cada joven, el poder siempre escudriñar la palabra y poder rescatar de esto para poder así hablar la verdad sin precedente a todas las personas. Y pues quiero traer a colación unas definiciones que tengo aquí sobre el tema. Ideologías humanas son sistemas de pensamiento, creencias creados, creados por el ser humano que pretenden dar sentido a la vida, la moral y la sociedad, pero que no están fundamentados en Cristo. No os dejéis engañar. Es una advertencia directa para estar alerta y no dejarse seducir o manipular por argumentos que suenan convincentes, pero que son falsos o engañosos al Evangelio. Tradiciones. Se refiere a prácticas, costumbres o enseñanzas transmitidas por los hombres que no se basan en la verdad de Cristo, sino en normas humanas. Estas tradiciones pueden ser religiosas, culturales o filosóficas. Y es que ideologías humanas, cuando nos ponemos a pensar en nuestra mente eh, es una mente finita que nos ha dado Dios, nos ponemos a pensar y divagamos en nuestra mentalidad y vemos que ideologías humanas suena un concepto muy amplio. Son sistemas de pensamiento, creencias o valores creados por el ser humano que pretenden dar sentido a la vida, sociedad, pero que no están fundamentados en Cristo. Entonces, partemos desde aquí. Si una ideología humana es algo que proviene de un ser humano, una persona común y corriente, nosotros de una vez debemos reputar eh, esa ideología o digámosle ese concepto que esa persona puede mantener si no está fundamentada en Cristo. Es algo que, como nosotros, como cristianos, jóvenes cristianos que somos, debemos tener como un pilar dentro de la iglesia y cada día, pues, eh, pulirnos y mejorar para que así, cuando salgamos a realizar la obra personal, podamos también tener en cuenta los conceptos e ideas humanas que pueden surgir allí afuera. Pues, como bien decía, no os dejéis engañar. Obviamente es una advertencia directa que eh, nos hace nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente ubicado en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 que nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Me gusta este texto porque aquí se muestra una forma explícita y sabia en donde pues el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Colosa sobre pues tantas creencias y pues tantos pensamientos que se venían infiltrando en la iglesia neotestamentaria, en los cristianos del primer siglo. Y pues de esa forma Pablo les dice, mirad, le hace la advertencia, le dice con un tono de admiración, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Por qué según las tradiciones de los hombres? Porque los hombres están hechos de materia, nosotros somos de carne y de hueso, y pues hay una pluralidad, hay una... eh, tendemos a tergiversar muchos aspectos y muchas cosas a diario, y pues también como seres humanos cometemos errores. Por esa razón nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, mirad que nadie os engañe según por medio de filosofías huecas. ¿Y por qué huecas? Porque esto, si no tienen un peso que la Biblia debe sostener, entonces inmediatamente decae. Y por esta razón, dice el apóstol Pablo,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y quién es más que no sea Cristo? Esa es la pregunta que debemos hacernos inmediatamente cuando escuchemos ideologías humanas que vienen en contra de lo que dice la Biblia. Tradiciones, tantas culturas. Se refiere obviamente a prácticas, costumbres, y pues esto, que los hombres esto se han aferrado o que lo han hecho como ritual, parte de su esencia a diario vivir como un ser humano común y corriente. Y pues ese ritual, esa tradición, pues la ocupan para pues hacer lo que le digamos estos rituales religiosos, culturales, filosóficos, etcétera. Y pues por esa razón vemos que hay un sinfín de ideologías humanas. Eh, ¿Cómo le podemos decir? Ah, que si fulanito de tal sigue al otro, pues también la idea de la mente pues humana, carnal, que simplemente pues busca una forma de vida en lugar de pues consagrarse realmente a lo que Dios quiere. Y pues de esa forma, ¿verdad, amado hermano? Si miramos en un grado de retrospectiva, en el Antiguo Testamento hay un sinfín de casos de ideologías humanas. Eh, pero quiero mencionar unas en específico. El politeísmo, la palabra politeísmo es relativo a muchos dioses, y quiero detenerme en esto. Hago énfasis en muchos dioses porque eh, en el pueblo de Israel anteriormente, por estar mezclado con otros pueblos, tendían a caer en este tipo de prácticas. Y eran prácticas que obviamente iban en contra de lo que Dios quería, lo que la Biblia decía. Y pues tanto así que por ser una ideología humana, una ideología carnal, un pensamiento o una creencia radicado humanamente, Dios la condenaba. Y por ser condenado, esto todo aquel que estaba en aquel tiempo, pues en el transcurrir del Antiguo Testamento y todo eso, pues siempre tenía que estar muy celoso de lo que la verdadera doctrina decía y lo que obviamente Dios quería para con el pueblo de Israel, para con toda la humanidad. Pero vemos que lastimosamente no fue así. Por la inversión del pecado y pues obviamente si vemos los trasfondos un poco más atrás del Antiguo Testamento, podemos darnos de cuenta que esto, el pueblo de Israel se apartó del Dios verdadero. Y por esa razón, ¿verdad? La palabra politeísmo se caracteriza porque viene del griego poli, muchos, y teos, Dios. Por lo tanto, politeísmo significa la creencia o adoración de muchos dioses. En la Biblia se describe y condena la práctica del politeísmo a través de frases como dioses ajenos, adorar a otros dioses, etc. Las prácticas politeístas se remontan a la familia de Abraham. Originalmente adoraba a otros dioses antes de que él recibiera el llamado de Dios único. En Josué 24:2 se menciona esto. Dioses ajenos que se adoraban en el politeísmo eran deidades de culturas vecinas, Canaán, Egipto, Babilonia, Asiria, etc. Y representaban elementos de la naturaleza, la fertilidad, la guerra o la muerte. El politeísmo, estos, estas deidades ajenas o dioses ajenos, algunos de ellos eran muy conocidos en aquellos entonces, dado que esta pluralidad de dioses que habían, perdón, que habían dado a relucirse en aquel tiempo, en los tiempos de Egipto, de Babilonia, era muy común. Era prácticamente la cultura que tenían los egipcios de adorar a muchos dioses. Eh, Había una pluralidad de dioses que adoraban esto, y pues por esa razón, aquí se menciona algunos, Baal, en la región de Canaán, esto era uno de ellos, ¿verdad? Descripción del dios, representaba el dios de la lluvia, la fertilidad y las tormentas.
Podemos verlo en el libro de Jueces 2, 11, 13, Primera Reyes 18. Eh, Amón, en la región de Egipto, era otro de los dioses, entre comillas. Descripción del dios, eh, representaba diversos dioses egipcios de la vida, la muerte, el sol y la naturaleza. Éxodo 12:2. Astarte, región de Canaán. Descripción del dios, diosa de la fertilidad y la guerra. Primera Reyes 11:5. Y me he puesto a pensar un poco en todos estos enfoques y me puse a pensar y me quise remontar en aquel tiempo, las épocas de Egipto, de estos grandes imperios que pues obviamente se mencionan a través del Antiguo Testamento. Y, y me puse a pensar un poco y en mi mente pues eh, estaba muy asombrado el saber la pluralidad de dioses que se adoraban y cómo es entre la mezcla que el pueblo de Israel logró dejarse arrastrar por este tipo de dioses que obviamente eran eh, eh, no eran permitidos por Dios, obviamente, era totalmente eh, negado por nuestro Padre Celestial, pero que el pueblo de Israel, por su propio deseo, su propia voluntad, logra dejarse arrastrar por este tipo de creencias y pues de prácticas. Y me puse a pensar que si en realidad nosotros, eh, o en aquellos entonces, los dioses ajenos, quienes obviamente representaban, eran pues algo muy, por decirlo de una forma, eh, es como, o sea, como decirlo de una forma muy, muy grande, o sea, eran tantos dioses y pues creo que la forma que si yo, tal vez si hubiera estado viviendo en aquel entonces, me hubiera tal vez esto hecho muchas preguntas sobre esos dioses, porque digamos que el dios de la lluvia, eh, podemos vivir en un clima tan inestable. Digamos que Baal representando un clima inestable, en donde pues esto es impredecible, saber con exactitud cuándo va a llover o cuándo no va a llover, la fertilidad, esto qué representa, obviamente, cuando sale alguna planta o algún tipo de especie totalmente nueva, en fin, tantas cosas. Pero lo cierto es que en aquellos entonces, este tipo de personas creían en este tipo de dioses ajenos. Y, y me llama mucho la atención porque en realidad el énfasis que le dan a cada proceso biológico que tiene la vida es muy interesante. Digamos, Baal, representando la región de Canaán, representando a un dios de la lluvia. Eh, Como la hemos mencionado, ¿verdad? La lluvia tomando su ciclo normal, del vapor y luego caer en forma de agua líquida y pues obviamente regar las plantas y la fertilidad y todo eso, me hace pensar que eh, la mente humana es una mente muy dada, ¿verdad?, a caer en este tipo de cosas. Pero lo cierto y lo que sabemos es que nuestro Dios es el que siempre ha tenido el dominio de todas las cosas. Y pues Él es el que debería ser el que ocupara nuestro eje central de pensamiento en estos momentos. No podemos dejarnos arrastrar por ese tipo de cosas. No podemos dejarnos arrastrar por pensamientos humanos en la cual son inconstantes, son imprevisibles y pues también eh, se muestra una serie de inconstancia. Digamos que si de aquí, que si de allá, y luego pues cae en algo hueco, como bien nos decía el libro de Colosenses, ¿verdad? Entonces, tenemos que aferrarnos y ver y pensar bien que nuestra visión siempre debe ser basada en lo que dice la Biblia y las cosas que Dios nos ha permitido que, pues, obviamente hagamos. Em, También tanta cosa, pensar que la, la astrología es, wow, increíble también.
en aquellos entonces, cuando estos tipos de hombres, pues estos tipos de pueblos también pensaban que los astros eran una especie de Dios, que si el sol, que si la luna y todo esto, pues en realidad son teorías huecas, pensamientos vagos que realmente no podemos, ¿verdad? Llegar a abrazar con una contundencia como lo haríamos con nuestro Padre Celestial, que es el realmente que nos ha dado la vida y que ha sido el creador de todas las cosas aquí en la tierra. El politeísmo, eh, la, Israel vivía rodeado de pueblos politeístas, cananeos, egipcios, babilonios, etcétera, cuyas creencias eran muy atractivas. Prometían fertilidad, prosperidad y poder militar. Esto llevó a muchos israelitas a adoptar sus prácticas religiosas, corrompiendo su fidelidad en comparación al Dios verdadero. El politeísmo representaba una forma de ideología humana en varios sentidos. Permitía que el ser humano escogiera o manipularse a sus dioses según conveniencia. Era más útil o pragmático. Se podía adorar a varios dioses según las necesidades, lluvia, guerra, cosechas. Rechazaba la exclusividad y el compromiso moral que requería Yahvé, como la justicia, la santidad y la obediencia a la ley. El politeísmo fue más que una práctica religiosa externa. Fue una ideología humana centrada en la autonomía, la conveniencia y la idolatría que corrompió al pueblo de Israel al alejarlo del Dios único y verdadero. Como bien vemos, ¿verdad? Eh, el politeísmo era más como por conveniencia, algo como, digamos, placentero para el ser humano. Era más que nada como un tipo de confort, por decirlo de esta forma, un tipo de adoración, tipo confort, que si digamos esto, yo adoro al Dios que yo quiero adorar, entre comillas, porque ese Dios esto me deja hacer lo que quiera hacer y pues no me siento en la responsabilidad de seguir un patrón, seguir un orden, obviamente, para así pues adorar a un único Dios y verdadero, sino que más bien me puedo sentir en la libertad de pues obviamente adorar a mi gusto. Y pues obviamente la Biblia lo ha condenado y lo seguirá condenando como lo ha hecho hasta el momento. Entonces, porque Dios no dice que debes adorar a un solo Dios y no debes adorar ninguna esfinge y ningún otro Dios falso o Dios pagano, que pues obviamente es el contexto que vemos prácticamente durante todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel obviamente eh, tuvo tanto tropezadero con todo esto porque, como le digo, ellos vivían una nomenclatura de los pueblos cananeos, egipcios, y cuando pues obviamente estaban en el exilio de Babilonia y todo esto, ¿verdad? Ellos, uno de los pecados más grandes que podemos recordar del pueblo de Israel fue precisamente la idolatría, el adorar el becerro de oro, etcétera. Y pues todo esto, ¿verdad? Ha sido por concepto humano, ha sido por una vaga o un simple sentir humano que pues ha hecho emerger eso y pues ha sido propagado por medio del pecado a las otras personas también. Entonces, es por eso que hoy por hoy tenemos tantas ideologías humanas, tantos pensamientos, filosofías huecas que han existido y pues tal vez existan más adelante, que es la razón por la cual, ¿verdad? Nos encontramos en un mundo en donde necesitamos, ¿verdad? Defender la verdadera doctrina y pues no dejar que este tipo de ideas eh, distorsionen lo que obviamente sería la iglesia hoy en día, ¿verdad? Eh, la idolatría, ¿verdad? Eh, es otra ideología humana que podemos encontrar en el marco histórico de la Biblia al referirnos al Antiguo Testamento. La idolatría tiene que ver con la adoración a ídolos, imágenes físicas o esfinges. En términos bíblicos, es considerada una forma de corrupción espiritual, porque pone en el centro la devoción a algo que no tiene poder divino real. Éxodo 23:4
dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 3 prohíbe el politeísmo, adorar a otros dioses distintos al Dios de Israel, Yahvé. Verso 4 prohíbe la idolatría en forma de imágenes o representaciones físicas, incluso si pretenden representar al Dios verdadero. Esto corresponde como parte de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La idolatría se le puede llamar también sincretismo, el cual es intentar unir lo incompatible mezclando la fe en Dios con costumbres, ideas o prácticas contrarias a su palabra. Y es que precisamente la idolatría es adorar un ídolo, es pues obviamente darle atención o una simple pues devoción a una materia, algo prácticamente que no tiene cabida, porque también si hablamos de idolatría nos referimos a materia prácticamente. Y pues, ¿cómo poder adorar una materia cuando pues si de aquello eh, no nos resulta absolutamente nada? Es como adorar en vano algo, prácticamente. Es simplemente una materia, algo hecho por hombre, carnal. Es algo que esto cabe en el pensamiento de una persona y, y pues simplemente se dejan arrastrar por este tipo de ideas. Y es que la idea de la idolatría en el Antiguo Testamento creo que fue, a mi punto de vista, para de hablar sobre el pueblo de Israel, esto que el pueblo de Israel se dejó arrastrar por los conceptos de la idolatría y todo esto. Creo que fue algo que realmente, pues, si nosotros lo vemos hoy en día y ahora, podemos darnos de cuenta que en realidad es algo que ha sido muy, el pecado, ¿verdad? Hizo esto, pues dejó totalmente perplejo prácticamente todo lo que seguía pues en adelante, dejando pues una marca de lo que obviamente fue el pueblo de Israel sobre todo este contexto. Pero en realidad, y obviamente todavía hoy en día hay personas quienes me he topado y me he adentrado en casas cuando salgo a evangelizar y todo lo demás, que si la Virgen María, eh, que estatuas de esto de San Pancracio o digamos, de Miguel, del ángel Miguel y todo esto, y tú ves tantas esfinges, tantos ídolos que pueden estar en todo el pasillo de su casa y estas personas simplemente las adoran, como si estuviéramos hablando de nuestro Dios. Pero si nosotros vemos y sabemos y defendemos la verdad, nosotros debemos reaccionar sobre este tipo de comportamientos, porque sabemos que, y si obviamente traemos a estas personas a un contexto del Antiguo Testamento y le decimos que el pueblo de Israel fue condenado por adorar estatuas o por simplemente esfinges, entonces pues esta persona puede de verdad ver que realmente está cayendo en un grave error, el adorar a un ídolo o simplemente lo que le llamamos idolatría. Entonces, pues yo creo y pienso que, amado hermano, eh, tantas sectas y pues a diario que vemos y escuchamos en la televisión y todo lo demás, eh, tanto que incluso he ido a lugares históricos eh, o digamos, así como de centro de exhibiciones y todo lo demás, desde llego y hay tantas personas y veo que tienen al Cristo Negro montado, una estatua grande y todo lo demás. Y veo cómo las personas lo siguen, lo adoran y pues, y hacen toda clase de gestos como si en verdad esa fuera la forma de adorar, la forma correcta de adorar. E incluso estas personas se quedan sentadas ahí por largo rato meditando y todo esto.
Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que la forma correcta que debemos de hacer para adorar a Dios es ir a la iglesia y pues adorarle en espíritu y en verdad. No adorar un becerro de oro, no adorar una estatua o una esfinge, sino más bien que nosotros debemos hacerlo con un sacrificio vivo. Debemos ir a la iglesia a sentarnos a cumplir con los 5 pasos de adoración. Esa es la forma correcta de adoración, no por medio de una estatua y todo esto. En el pueblo, para el pueblo de Israel, estaban dados los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, pero obviamente el pueblo de Israel quebrantó y pues hizo gran parte a su medida. Eh, también, eh, ¿por qué la idolatría era una ideología humana, en especial en el contexto del Antiguo Testamento? Por la imaginación humana, podemos decirlo. La idolatría nace el ser, cuando el ser, perdón, la idolatría nace cuando el ser humano quiere controlar a sus dioses. En lugar de someterse al Dios verdadero, satisfacía deseos egoístas o carnales. Es una religión centrada en el interés propio, no en la verdad ni en la justicia. Rechazaba la verdad de Dios por conveniencia. Israel conocía al Dios verdadero, pero decidía adorar a ídolos, porque era más fácil seguir lo que veían otros pueblos que obedecer a un Dios santo. En esta elección es presentada como una rebelión voluntaria, servir como justificación del pecado. Al poner ídolos en lugar de Dios, las personas justificaban su pecado como si fuera parte del culto. También potenciaban su adoración a Dios por medio de esfinges falsos. Imagínense todo este contexto de cosas que pasaban por el medio del pueblo de Israel. eh, Agarraban las esfinges y las ponían en medio de su adoración, digámosles que a Dios, para como potenciar, pues, como para que el culto fuera más puro a Dios, digamos de esa forma. Pero obviamente Dios siendo un Dios celoso, Dios condenaba que estuvieran las esfinges, Dios condenaba que estuvieran las estatuas e ídolos en medio de un culto que se realizaba hacia Dios, el Dios verdadero. Y pues de esa forma es que se fue propagando la idolatría en el pueblo de Israel, que se fue metiendo la idolatría por medio de otros pueblos y por medio de la imaginación humana también, que pues hizo o creó la depravación de lo que realmente debería ser el culto, una adoración verdadera hacia nuestro Dios. Pues obviamente también, ¿verdad? Eh, pues ya como hemos visto, los deseos egoístas o carnales es otra forma de pues poder manifestar la idolatría. Pues obviamente al sentir que pues el interés propio es lo que rige en este tipo de adoraciones, pues digámosle que la estatua o la esfinge que pues está en medio siempre pues pueda tener esa cabida, porque yo me siento más cómodo así y pues obviamente estoy recibiendo algo a cambio, que algo material, algo palpable, que pues tal vez digámosle que nuestro Dios verdadero, pues tenga otras medidas para con nosotros, obviamente porque debe hacerse de acuerdo a su voluntad. Pero en este caso, la idolatría, pues, es algo que se dejó arraigar en el pueblo de Israel y pues por esa manera, pues, es lo que lo conocemos como una de las ideas de la idolatría y ideología humana y pues obviamente es la razón por la cual se ha propagado tanto este concepto hoy en día. Ya trayéndolo un poco más a colación, lo que es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Otro de los tantos conceptos humanos, ideas humanas, es el gnosticismo. El término gnóstico proviene de la palabra griega que significa conocimiento. El gnosticismo fue una corriente religiosa y filosófica humana que surgió en los primeros siglos de la era cristiana, siglo I y II después de Cristo.
liderizado por un tal Cerinto, en el que se caracterizan varias ideas claves. El mundo material es malo o corrupto, creado por un ser inferior o maligno. El espíritu es bueno y proviene de un Dios supremo, pero está atrapado en el cuerpo y en el mundo físico. Aunque el gnosticismo no estaba completamente desarrollado en el tiempo de Pablo, en los últimos tiempos de la iglesia en Colosa, las ideas que lo formarían ya estaban infiltrándose en la iglesia. La iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por una mezcla peligrosa de enseñanzas falsas que incluían el gnosticismo. Y aquí vemos, amado hermano, que ya una vez que pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todavía podemos ver las ideologías o las ideas humanas que se siguen infiltrando tanto en el diario vivir de las personas como en la iglesia. Y pues precisamente en la iglesia en Colosa se metían ideas huecas, como la que era el gnosticismo. Eh, un tal Cerrito, pues obviamente fue el líder de este tipo de revolución que se realizó y pues él sostenía la idea de que el mundo material es malo, corrupto, ¿verdad? Eh, creado por un ser inferior o maligno. Es como decir, existe Dios, nuestro Dios verdadero, supremo creador de todas las cosas, eh, luego un ser inferior a Dios, y luego vendríamos nosotros. Serinto era el que creía esto. Él era el de la idea de que este ser inferior era el que era el que ocasionó, ¿verdad? El mundo material, o sea, el mundo en el cual estamos, y que no era nuestro Dios verdadero y supremo, nuestro Dios. Entonces, él sostenía y decía que esto, este mundo era simplemente un mundo corrupto, un mundo material malo, y que nuestro Dios verdadero no podía tener conexión con este mundo material porque Él era muy puro y nosotros siendo impuros es la forma y la razón por la cual Dios verdadero no tenía conexión para con nosotros los humanos y que por medio de aquel ser inferior es que fue el que hizo y creó todas las cosas por la cual estamos, ¿verdad? Aquí. Ese tipo de conceptos, este tipo de ideas venían pues infiltrándose en la iglesia neotestamentaria. El espíritu es bueno y proviene de un Dios supremo, pero está atrapado en el cuerpo y en el mundo físico. Ese también era otro de los conceptos que manejaba el gnosticismo. Eh, dado que el espíritu es muy bueno, que provenía de Dios, ¿verdad? Pero que no podía, o sea, no tenía, después de la muerte, pues no tenía forma de regresar a Dios y que por esa razón, ¿verdad? El cuerpo eh, estaba atrapado en el cuerpo y en el mundo físico, o sea, que después de la muerte quedaba totalmente destruido y pues como en el olvido. Pero usted y yo sabemos, ¿verdad?, que la Biblia nos dice que después de la muerte existe el lugar de castigo y la vida eterna. Y pues obviamente, de acuerdo a los actos, seremos juzgados en el día del juicio final. Por esa razón, ¿verdad, amados hermanos? Siempre es muy importante saber e entender nuestro concepto y la doctrina verdadera que nosotros manejamos para así, pues obviamente, saber cuando vamos a estudiar este tipo de conceptos en la Biblia, sabemos, ¿verdad?, que a qué se refiere. Y pues obviamente Pablo era lo que quería decirle a la iglesia en Colosa. Quería decirle, mira a los hermanos de la iglesia en Colosa, mirad, como dice el versículo, que nadie os engañe, que nadie os perturbe con este tipo de ideas, con este tipo de conceptos huecos que se pueden infiltrar dentro de la iglesia. Si usted obviamente y yo no conocemos y no tenemos verdad, la verdadera doctrina como debería de ser. Aunque el gnosticismo no estaba completamente desarrollado, como hoy bien decía, en el tiempo de Pablo, en los tiempos de la iglesia de Colosa, las ideas que formaron ya estaban infiltrándose en la iglesia. O sea que ya para el tiempo de Pablo, ese tipo de cosas ya se venían infiltrando en la iglesia neotestamentaria.
Y pues por eso, por esa razón, ¿verdad? Era la insistencia, el querer de Pablo, eh, es de esa manera de admiración, como un tipo de advertencia más que nada para aquellos cristianos y que pues obviamente tuvieran cuidado con ese tipo de ideas que podían infiltrarse dentro de la iglesia. La iglesia en Colosas estaba siendo influenciada por esta mezcla peligrosa de enseñanzas falsas que incluían el gnosticismo. Entonces, amado hermano, si usted y yo conocemos, ¿verdad?, hoy en día que este tipo de cosas, ¿verdad?, tantas ideas y tantas filosofías que obviamente pueden surgir, estaremos haciendo bien para nuestra vida espiritual y para la vida espiritual de nuestro hermano y para el salvar almas, que verdad es más que nada nuestra misión. Como jóvenes que somos, siento que verdad el potencial que está en nosotros siempre es muy importante porque lo tenemos para poder escudriñar la palabra de Dios, seguir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, aferrarse a ella sobre todas las cosas. Así como esto, Pablo lo hizo con los hermanos de la iglesia en Colosa, obviamente. Creo que esa debería ser nuestra visión, nuestro querer, nuestro sentir, pues obviamente ser como Pablo dentro de la iglesia y pues no dejarse arrastrar por este tipo de ideas huecas que obviamente pueden llegar a quebrantar a la iglesia. Cerinto enseñaba sobre el dualismo radical. Enseñaba que en el mundo material fue creado por un Dios inferior o demiurgo. Ese demiurgo es el que le llamamos Dios inferior, es entre comillas, ¿verdad? Eh, que es diferente del Dios supremo y bueno. Ese Dios inferior creó el mundo físico que es malo o imperfecto. Otra teoría que también inculcó Cerinto dentro del gnosticismo, cristología docéstica, ¿verdad? Negaba la verdadera humanidad de Jesús. Él se oponía a que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Eh, pues tanto por las características divinas, ¿verdad? Al pues obviamente él llegar aquí a la tierra, él, como habíamos bien mencionado, él siendo divino no podía tener contacto con lo material, con lo impuro, porque obviamente él siendo Dios, eso pues simplemente lo desmeritaba por completo. Y pues ese era el tipo de conocimiento, ese, el tipo de creencia que obviamente mantenía Cerinto dentro de lo que era el gnosticismo en aquellos entonces. Creía pues también que el Cristo no tuvo un cuerpo humano real, sino que parecía tenerlo. Rechazó la ley de Moisés, rechazo de la ley mosaica. Cerinto consideraba que la ley dada a Israel era obra del demiurgo y no del Dios verdadero. Cerinto fue el primero en infundir una ideología humana sobre el conocimiento, en el contexto de que Dios no podía tener relación con la materia porque su naturaleza es pura en comparación a los seres humanos. Eh, Me he puesto a pensar en el contexto de las ideas que, ¿verdad?, se han suscitado hoy en día también, ¿verdad? Tantas ideas, ¿verdad?, como la de Cerinto, que él ha sido, ¿verdad?, eh, muy característico, ¿verdad?, en lo que ha sido el relato del libro de Colosenses, ¿verdad? ¿Cómo es, de qué forma, ¿verdad? Este hombre logra, logra realizar esta ideología que hoy, después la va infiltrando poco a poco a la iglesia y trata pues obviamente de deshabilitar a los primeros cristianos con este tipo de teorías. Eh, es muy interesante, ¿verdad? Pues obviamente leer y estudiar todo esto, porque en efecto, ¿verdad? Es en el mundo en el cual estamos. Nos encontramos en un mundo en el cual pues las personas están cada día, ¿verdad? Con toda clase de conceptos y pues obviamente es muy importante, ¿verdad? Tener esto presente. Eh, Desde el 1940 a la actualidad, el posmodernismo es otra de las tantas ideologías humanas
que podemos encontrar, ¿verdad?, hoy en día. Trayéndolo desde el Antiguo y Nuevo Testamento y a la actualidad, nos podemos encontrar que el posmodernismo es una ideología humana que abraza la diversidad de perspectivas, rechazando que hay una única verdad. El posmodernismo sostiene que la verdad es relativa y no absoluta. En el contexto de la Biblia, esto puede llevar a que las personas perciban las enseñanzas bíblicas como interpretaciones culturales o subjetivas, en lugar de verdaderas universales. Algunos pueden ver las enseñanzas bíblicas sobre la moralidad, ejemplo, como opciones culturales que no tienen que ser necesariamente seguidas hoy en día, porque creen que cada sociedad tiene su propia interpretación válida. El posmodernismo puede ocasionar una fragmentación de la verdad, el énfasis en que cada individuo puede tener su propia comprensión personal de lo que la Biblia enseña. El postmodernismo cuestiona mucho de las ideas que antes eran consideradas absolutas o universales. Este tal postmodernismo, como le llamamos, ¿verdad? Es una ideología que abraza la diversidad de perspectivas, rechazando que hay una única verdad o una universal. El postmodernismo te da, más que nada, te da rienda suelta a, digámosle en pocas palabras, múltiples percepciones. Eh, el postmodernismo es simplemente una idea vaga que, pues, obviamente permite eh, ideas subjetivas a la verdad, ¿verdad? Eh, pues, digamos de que el postmodernismo también te lleva a que las personas pues, perciban las enseñanzas bíblicas como interpretaciones y pues no obviamente algo verdadero. Es más que nada como que desmerita la verdad, en pocas palabras, viéndolo en un sentido anticuado, un sentido antiguo, y pues no le da importancia a la verdad universal, la verdadera verdad, y pues le da más que nada una rienda suelta a los pensamientos diversos, eh, para que así la persona pueda encontrar una vía eh, de, pues, de, de sentirse en sus propias anchas y pues eh, sin importar no tener una estructura fundamental sólida en la cual obviamente aferrarse. Eso es lo que hace prácticamente el postmodernismo. En el postmodernismo, en vez de recibir la verdad de Dios como enseñanza de la Biblia, el ser humano se pone a sí mismo como la fuente de verdad. Aquí, como le digo, la Biblia queda aplazada por conceptos humanos, en pocas palabras, una forma plural, y pues deja a un lado lo que dice la Biblia como un sentido absoluto, un sentido del todo. Cada quien tiene su verdad en el posmodernismo. Eso es relativismo. El posmodernismo dice, no hay verdad universal. Todo depende de la cultura, del contexto o de su experiencia. La Biblia afirma lo contrario. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Considera la religión, la familia, la Biblia y la moral cristiana como opresivas o anticuadas. En cambio, promueve tolerancia sin límites, identidad fluida y pluralismo radical, aunque se contradiga. El libro de 2 de Timoteos 4:3 dice claramente, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es muy cierto lo que dice el libro de 2 de Timoteo, porque en realidad eh, siempre se levantarán falsos maestros dentro lo que es la iglesia para decir tantos conceptos y tantas cosas que, pues, si nosotros tenemos que, verdad, estar muy preparados para obviamente refutar todo este tipo de ideas. El posmodernismo, ¿verdad? Eh, dice
Cada uno tiene su verdad, pero la Biblia enseña, tu palabra es verdad. Nada es absoluto, dice el posmodernismo, pero la Biblia enseña, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No hay bien ni mal, solo opiniones, pero la Biblia enseña, hay de los que le llaman a lo malo bueno y lo bueno malo, obviamente. Y el postmodernismo dice, la razón y la ciencia lo explica todo, pero la Biblia enseña, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Y es que así debe ser, amado hermano. Eh, Nosotros debemos tener el temor en Dios porque es el principio de todas las cosas, en lugar obviamente de lo que la ciencia podía explicar como un sentido absoluto. El poder creer que de la razón de la ciencia, pues obviamente creerlo como un sentido absoluto de que por la ciencia lo explica todo y por esa razón, ¿verdad? Se crean múltiples y diversos ámbitos de explicaciones, pero nosotros tenemos que tener convencido que la verdad es la que nuestro Padre Celestial nos ha entregado, que es por medio de su palabra. Para concluir, amado hermano, la Biblia es verdad eterna. Las ideologías humanas son distorsiones pasajeras. Cuando el hombre reemplaza la revelación de Dios por sus propias ideas, como el gnosticismo, el sincretismo, que es la idolatría en pocas palabras, o el postmodernismo, pierde el rumbo y cae en error. Solo Cristo, no el pensamiento humano, es el camino a la verdad y la vida. Juan 14:6. Muchas gracias por su tiempo, amado hermano. Que Dios se bendiga.